Bueno, hoy continuaremos con el estudio de la palabra en el capítulo 10 de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada ya leímos desde el versículo 1 hasta el 18 y meditamos hasta el 10 y nos quedamos en esta segunda parte del versículo 11 hasta el 18? Y hoy hablaremos de este tema: Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Este es el pasaje que nos toca leer en esta tarde. Así que les pido por favor que busquemos en nuestra Biblia todos, nos pongamos de pie, vamos a darle lectura, luego oramos y luego nos sentamos para poder escuchar el mensaje de hoy, la meditación de estos pasajes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, entonces para leer. Si ya lo tienes, excelente. Y si no, te esperamos 10 segundos para que lo encuentres. Creo que los segundos de Fanny son muy rápidos. Estamos en 5 recién. Muy bien, hermanos, creo que ya lo tenemos todos. Ahora vamos a leer desde el versículo 11. Dice la palabra del Señor. El Señor Jesús está hablando aquí. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Inclinamos. Amén. Tomamos asiento, por favor. Y como les decía, el estudio de esta tarde es acerca de Jesús, nuestro buen pastor. Jesús el buen pastor. Ya la semana pasada habíamos estudiado la primera parte y hasta el cansancio habíamos visto las características, digamos, de los malos pastores o de los falsos pastores, o de los que en realidad no son pastores, porque en realidad nunca entraron por la puerta. Es decir, nunca pusieron su confianza en Cristo, nunca creyeron en Jesús. Pese a que Dios había mandado a los profetas uno tras otro, año tras año, a llamar al arrepentimiento a todo el pueblo de Israel y sobre todo a exhortar a su liderazgo, a los sacerdotes, a los reyes, a los maestros de la ley, a todos llamando su atención para un arrepentimiento sincero y que se vuelvan a Dios, pero no lo hicieron, sino que más bien no solamente la clase política dirigente, sino también la clase religiosa del pueblo de Israel, en lugar de dirigir al pueblo hacia Dios, ellos se aprovechaban del pueblo, hacían todo para su conveniencia y se aprovechaban del pueblo. Y Dios dice: estos se pastorean a sí mismos y se aprovechan de las ovejas, ¿no? Ya habíamos visto todo eso hasta el cansancio, como digo, y ahora sí vamos a ver ya a nuestro buen pastor. Y de hecho, nuestro buen pastor es el Señor Jesucristo. No hay otro buen pastor. El mensaje de hoy ya no se trata del hermano Fran, del hermano Jesús, del hermano Samuel, que son ancianos de la iglesia, ¿no? Ya no se trata de los líderes de aquí de la congregación en los diferentes ministerios. La semana pasada hablábamos que el mensaje para evaluarnos es para los padres de familia, para las madres de familia también, incluyendo los hijos. Pero ya hoy no, hoy el mensaje se trata de Jesús. Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Y el versículo 11 que empieza el pasaje, dice el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.
Comenzamos por esto. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a estudiar aquí unos 2 o 3 puntos en esta tarde, como lo hicimos también en los turnos de la mañana. Y en primer lugar veremos el amor y el poder de Jesucristo, de nuestro buen pastor, manifestados en la cruz del Calvario. La muerte de Jesús es una manifestación de su gran amor y de su gran poder para con sus ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, dice el versículo 11. Luego el versículo 15, la segunda parte dice: y pongo mi vida por las ovejas, y pongo mi vida por las ovejas. Y luego el versículo 18, otra vez: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro buen pastor, Él pone su vida por sus ovejas. Y esa es la manifestación más grande de amor que el Señor ha podido hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también una manifestación de poder, como iremos viendo en el transcurso de la tarde. Ahora, miremos el versículo 12 y veamos al pastor asalariado, o al asalariado que no es pastor en realidad. Pero miremoslo ya no para estar viendo detenidamente cuáles son las características de los malos o falsos pastores, sino más bien para ver qué no es nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Y el versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Al asalariado no le importan las ovejas. El asalariado no ama las ovejas. El asalariado huye cuando ve el peligro, porque no ama a las ovejas. Bueno, en nuestro medio escuchamos siempre, no sé si ustedes habrán escuchado esta frase, pero los que manejamos carro generalmente escuchamos esta frase, especialmente a los taxistas, ¿no? El taxista, tú tomas una carrera y él, con tal de llegar hasta tu destino lo más rápido que pueda para tomar otra carrera, y obviamente lo hace porque necesita tener más carreras y tener más ganancia, ¿no? Pero a él no le importa el carro. Así que si ve una trocha, se mete por la trocha. Si ve huecos en la carretera, igual se mete, no le importa el sistema de suspensión o lo que fuere, no le importa, ¿no? Él, con tal de sacar su ganancia, porque tiene que sacar más combustible y además para su diario, ¿no es cierto? No le interesa el carro. ¿Y el dueño qué dice? Como no es tu carro, ¿no? Esa es la frase que escuchamos siempre, ¿no? Claro, como no es tu carro, entonces... pero trátalo, que trabaja bonito, como si fuera tu carro, como si fuera tu propiedad, ¿no? Porque como no es tuyo, tú como sea lo andas, ¿no? Y esa frase de repente es más conocida para nosotros. Como no es tuyo, ¿no es cierto? Como no es tuyo. Pero en cambio el dueño del vehículo, el dueño sí, ¿no? Maneja bonito, maneja despacio, se va por las calles más bonitas para que no se golpee tanto. Si ve una trocha bastante dura, dice: no, por acá no me meto. Y si ve huecos en la carretera, mira por el lugar más bonito y para evitar la mayoría de baches posibles. Y hasta a veces baja del vehículo para ver por dónde entro, por dónde paso para no malograr mi carro, ¿verdad? Porque es el dueño, porque le importa su carro, porque es el dueño. En cambio el taxista, el chofer, no le importa el carro porque no es el dueño. Ahora, claro, estamos hablando de una cosa, de un vehículo, de algo material. Pero ahora miremos, él dice: yo soy el buen pastor. Y al buen pastor sí le importan las ovejas. Al asalariado, que no es el buen pastor, al asalariado no le importan las ovejas. Lo único que le interesa es la lana, ¿no? Es la lana. Y claro, nosotros aquí en Cajamarca conocemos la lana como lo que tiene la oveja encima del cuerpo, ¿no? Si estuviésemos en México, literalmente entenderíamos que lana es dinero, ¿no es cierto? Entonces,
ya me imagino un predicador en México, el pastor asalariado lo único que viene es por la lana de las ovejas. Está suficientemente claro que el asalariado lo único que busca es el dinero de los fieles, el dinero de los congregantes, ¿no? Y ciertamente, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque le importan sus ovejas, porque Él es el dueño de las ovejas, porque nosotros como ovejas le pertenecemos a Él y Él es nuestro dueño, y por eso es que Él pone su vida por nosotros. En el primer turno, el hermano Lucho Burgos le tocó la meditación al momento de la cena, y él hizo la pregunta y dijo, de repente muchos se han preguntado esto, ¿no? ¿Por qué el Padre no lo hizo más fácil el hecho de nuestra salvación? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo para que sea torturado, para que sea castigado, escupido, latigado, crucificado en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo más fácil nuestra salvación? Y solamente dijo, el que tanto poder tiene, ¿no? Ya, que Satanás desaparezca, que el mal desaparezca, todos son limpiados automáticamente, así que todos al cielo. ¿Él lo pudo hacer? Por supuesto que lo pudo hacer. Y si Él es tan poderoso, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo para sufrir tanto en la cruz del Calvario? Y ciertamente aquí tenemos la respuesta. La respuesta es porque Él ama las ovejas y quiere mostrarte su amor y decirte, tú eres mía, tú eres mi oveja, tú eres mi propiedad y me importas. Y me importas tanto porque eres mi propiedad. Y yo no soy el asalariado, porque el asalariado lo único que busca es la lana de las ovejas. Pero yo no soy asalariado, yo te amo porque eres mía. Yo te conocí desde la eternidad y te conozco hasta la eternidad. Y te llamo por tu nombre. Y necesito que escuches mi voz. Entonces, ¿por qué el Señor no lo hizo fácil, sino que el camino difícil fue la cruz del Calvario para nuestra salvación? Porque Él quiso demostrar su gran amor para con sus ovejas que son su propiedad. Si nosotros somos así con un vehículo, cuídalo, como no es tuyo, lo metes por donde sea. Como no es tuyo, pero como es mío, yo lo cuido, ¿no? Yo lo cuido. Y si eso hacemos por un bien material, ¿cuánto más el Señor Jesús por sus ovejas, que somos personas, que somos su creación, que somos su propiedad, que somos su propiedad? Ahora, mis amados hermanos, el asalariado cuando ve el peligro, ¿qué hace? Huye, huye, ve venir al lobo y huye. Deja las ovejas y el lobo dispersa las ovejas, pero él huye. ¿Por qué? Porque él no es el pastor. ¿Por qué? Porque a él no le importan las ovejas y él huye. La pregunta es, ¿el Señor Jesús huyó? Su vida estuvo en riesgo, y no solamente en riesgo, sino que la entregó. Miremos a Jesús por un momento en el huerto de Getsemaní. Él sabía que minutos después, o tal vez horas después, iba a ser arrestado, iba a ser escupido, iba a ser latigueado, iba a ser crucificado. El peligro estaba sobre él, el riesgo, su vida estaba en constante peligro. Y él ya estaba en angustia en el Getsemaní. ¿Y cómo ora? Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Yo sé que va a ser cruel, yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser doloroso, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Huyó? No huyó. No huyó, sino que esperó en el huerto de Getsemaní hasta que venga Judas con sus captores y lo tomaron preso, y desde ese momento empezó prácticamente el Calvario. Pero él no huyó. ¿Y no huyó por qué? Porque él no es asalariado. Él no huyó, ¿por qué? Porque nos ama. El buen pastor da su vida por sus ovejas, y de esa manera mostró su gran amor para con nosotros,
ovejas. Entonces, ¿por qué Dios no hizo fácil la salvación, sino que tuvo que hacerlo a través de la muerte de su Hijo? ¿Por qué? Para decirnos, me importas mucho, me importas tanto porque tú eres mi oveja y tú eres mi propiedad, y me importas tanto que yo voy a la cruz por ti y no huyo, sino que acepto el dolor que tiene que venir sobre mí porque te amo. Bien la canción, ¿no?, que nuestra hermana Joana ha interpretado en esta tarde, para la gloria de Dios y para meditar cada uno de nosotros. ¿Dónde estuvo el pensamiento de Jesús? En el huerto de Getsemaní, orando a su Padre, pero con su pensamiento en las ovejas. ¿Dónde estuvo su pensamiento cuando Él estuvo en la cruz del Calvario? O tal vez recibiendo los 40 azotes en su espalda, en su cuerpo. ¿Dónde estuvo su mente? Tal vez diciéndole a su Padre, dame fuerzas para mostrar que amo mis ovejas. Para mostrar que nos ama. Para mostrar que nos ama. Tal vez a manera de ilustración, hemos escuchado algunas veces y hasta a manera de chiste de repente, ¿no?, que de repente la congregación está llena de personas y de repente entra un grupo de terroristas con armas y encapuchados y dicen, ahora sí, vamos a matar a todos los creyentes. ¿Quiénes dicen yo creo en Cristo? El que no cree en Cristo mejor que se vaya porque vamos a matar a todos los creyentes. Y entonces sale más de la mitad de la congregación, incluyendo el pastor. Y después el terrorista se saca la máscara y dice, bueno, ya podemos seguir con el culto porque todos los impíos ya se fueron. Hermanos, yo me he puesto a pensar en una circunstancia, pero ¿qué tal si en serio sucediera algo así? Y de hecho en otras partes del mundo sucede eso. Pero ¿qué tal si sucediera aquí? Y quiera Dios que nunca llegue ese momento. Pero ¿qué tal si entra un hombre aquí, encapuchado o no, pero con un arma en mano, y dice, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Que lo voy a matar ahora. Y entonces yo tal vez miraría al hermano Samuel y diría, ahí está. O lo vería a mi hermano Frank, allá está. ¿No? Y digo, hermanos, ojalá nunca llegue ese momento, porque entonces Dios pondrá a prueba lo máximo que uno puede dar por amor a las ovejas. Y tal vez en ese momento yo flaquee y diga, yo no soy, pero el buen pastor no. Pero el buen pastor no flaqueó. Pero el buen pastor no se escondió tras otros. Pero el buen pastor dio su vida por sus ovejas. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo, si sucedería algo así, la circunstancia ficticia que les estoy diciendo, si sucedería algo así y yo saldría huyendo de aquí, ¿cómo podría venir el siguiente domingo aquí y pararme delante de ustedes y decirles, yo los amo? Y decirles, yo soy el pastor de esta iglesia, soy el anciano de esta iglesia y amo esta congregación. ¿Cómo podría decirlo, hermanos? Sería la hipocresía más grande del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Él dio su vida por sus ovejas. Él no murió. ¿Y no murió para qué? Para que cuando tú y yo leemos en este libro que dice que Él es nuestro buen pastor, tú le creas. Para que cuando Él diga yo te amo tanto, realmente te ama. Él pudo huir, pero no lo hizo. ¿Se acuerdan ustedes? Meses antes, Él todavía estaba por Galilea y Samaria. Y Él anuncia su muerte y les dice a sus discípulos, ahora pues voy a Jerusalén. Y ahí el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Ahí el Hijo del Hombre será crucificado. ¿Y qué le dijeron sus discípulos? ¿Para qué nos vamos a subir entonces a Jerusalén? Ya no vayamos a Jerusalén, ¿para qué? Quedémonos por aquí. Y el Señor hubiera podido huir y hubiera dicho, sí, tienes razón, si allá me van a matar, ¿para qué voy a ir a Jerusalén? Mejor quedémonos aquí en Galilea o aquí en Samaria, mejor, porque aquí ahora que me conocen todos a propósito de la mujer samaritana, entonces ya todos me adoran.
¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Pero no. Tú, hermano, hermana, tú que eres oveja del Señor, estuviste en el corazón de Jesús, estuviste en su pensamiento siempre. Y Él dijo, por Él, por ella, tengo que morir. Tengo que poner mi vida porque la amo, porque lo amo. Y no huyó, sino que subió a Jerusalén. Ya más cerca, estando en Jerusalén, Él anuncia su muerte por segunda vez. Y dice, dentro de unos días, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y será crucificado. Pero acuérdense que al tercer día resucitará de entre los muertos. ¿Y Pedro qué le dice? Maestro, que nada de esto te acontezca. Y Jesús ¿qué dice? Aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Huyó? Él no huyó. No huyó por amor a nosotros, hermanos. No huyó por amor a sus ovejas, por amor a ti, por amor a mí. Para mostrarnos que realmente nos ama. Si Jesús hubiera huido, ¿cómo se hubiera puesto de pie a decir, yo te amo tanto? No hubiera tenido eso, pero Él, ahora que conocemos toda la historia, Él es digno de recibir tu adoración, de recibir tu devoción, de recibir tu agradecimiento, de tener toda tu vida completa. ¿Por qué? Porque Él puso su vida por ti. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. La manifestación de amor de nuestro Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No te olvides nunca, la muerte de Jesús no fue una debilidad de Cristo, no fue un punto débil del Padre. La muerte de Cristo fue la manifestación más grande de amor que el mundo haya podido conocer. Una vez alguien conversando me dijo, ¿cómo puedes tú ser evangélico? ¿Cómo puedes estar adorando a un Dios que dice que ama tanto y a su hijo lo manda a morir? ¿Qué padre es ese? ¿Tú harías eso? ¿Tú amas a tus hijos? Claro que amo a mis hijos. ¿Y harías eso con tus hijos? Por supuesto que no. No los mandaría a la muerte a mis hijos. Pero yo no soy Dios. Pero yo no soy el buen pastor. Por eso les decía, ya no se trata el culto de hoy, ya no se trata el mensaje de hoy de los malos pastores ni del liderazgo de la iglesia. Hoy se trata de Jesús, porque Él y solo Él es el buen pastor. Y ninguno de nosotros podríamos ir rogarnos ese título para decir, yo soy el buen pastor. Jamás, porque no hemos puesto nuestra vida por las ovejas. El único que ha puesto su vida por las ovejas es Jesús. Pero les decía, hermanos, que la cruz no solamente es una manifestación del amor y del más grande amor de Dios por el mundo, sino también es una manifestación del gran poder, del inmenso poder de nuestro Señor. Él en el versículo 18, fíjense en su Biblia, versículo 18, ¿qué dice? Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento, ¿de quién lo recibió? Lo recibió de su Padre. Hermanos, a veces en nuestra ignorancia pensamos, Satanás tuvo mucho que ver aquí, Satanás fue el que llevó a la cruz del Calvario a Cristo. Y cuando estuvo en la cruz, Satanás dijo, ya te vencí. Todo eso es falso, hermanos. Satanás no tiene nada que ver en la muerte de Cristo. Jesús puso su vida voluntariamente. Nadie me la quita. ¿Quién llevó a la cruz a Jesús? ¿Satanás? No. Él mismo se entregó para ir a la cruz por amor a sus ovejas. Y se mantuvo en la cruz por amor a sus ovejas. Vamos, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. ¿Pudo hacerlo? ¿Pudo huir? Sí. Pero no lo hizo por amor a sus ovejas, por amor a nosotros. Por amor a nosotros.
poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la entrego de mí mismo, dice el Señor. Yo la entrego de mí mismo como un acto voluntario. La paga del pecado es muerte. ¿Quién lo dijo? ¿Satanás? No. Dios lo dijo, que la paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios, la paga de ese pecado, tuvo que caer en su Hijo. Hermanos, ¿quién dijo que Jesús vaya a la cruz del Calvario? Dios, para pagar nuestros pecados por amor a nosotros. Satanás no tuvo nada que ver ahí. Fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, en un único Dios, de acuerdo en la eternidad. El hombre es pecador, debe morir por su pecado, pero como amamos a nuestras ovejas, alguien debe morir por ellas. Entonces, en común acuerdo, es el Hijo, es Dios mismo en la persona del Hijo, que baja a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Padre dijo, tú tienes el poder para poner tu vida y para volverla a tomar, porque tú eres Dios. Y entonces la muerte de Jesús no es debilidad de Cristo, no es debilidad de Dios, sino que es una manifestación más bien de poder. Porque Él de su propia voluntad y con su poder puso su vida, pero también la retomó otra vez para resucitar e ir al cielo y estar a la derecha del Padre, y esperando que otra vez pueda venir para que nosotros le adoremos en su segunda venida. Hermanos, la cruz de Cristo, una manifestación del amor de Dios, pero también una manifestación del inmenso poder de nuestro Dios. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora veamos un segundo punto: la relación entre el buen pastor y su oveja, y sus ovejas. Hasta aquí hemos descrito, hermanos, qué significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Nuestro buen pastor manifestando su amor y su gran poder. Pero ahora veamos la relación entre el buen pastor y sus ovejas. Versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor, y ahora dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, ¿qué duda cabe de que el buen pastor conoce a sus ovejas? ¿Hay alguna duda de eso? No hay ninguna duda. El Señor Jesús conoce a cada uno de sus ovejas. Él sabe quién es su oveja y quién no lo es. Por eso es que Él al final de los tiempos separará a sus ovejas a un lado y a los cabritos a otro lado y los distribuirá al lugar que le corresponde, ¿verdad? Él conoce sus ovejas y Él conoce por nombre a sus ovejas y las llama por su nombre y las saca y las lleva a pastar y las regresa a redil, las protege, las preserva, las cuida, porque son sus ovejas y Él las conoce. Así que no hay ninguna duda de que el Señor conoce a sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas y quiénes no? Y a todas sus ovejas las conoce al dedillo. ¿O hay alguien acá que diga, el Señor no conoce algunas cosas de mí? No podemos decir eso, porque Él conoce hasta nuestros pensamientos. El salmista dijo, tú conoces, tú me has examinado absolutamente todo. Tú conoces desde que me siento, me levanto, me acuesto y me vuelvo a levantar otra vez. Tú me has examinado, ni siquiera las palabras están en mi lengua y tú, oh Dios, ya las sabes todas. Y Jeremías dijo, ¿dónde podemos escondernos de Dios? ¿Acaso en escondrijos debajo de la tierra, donde no esté Dios? No, porque Dios está en todas partes. Dios llena el cielo y llena la tierra. Así que nuestro buen pastor conoce a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas, conoce las intenciones de su corazón, absolutamente todo. Pero la pregunta es, ¿y tú conoces a tu pastor?
¿Conoces ya al buen pastor? ¿O todavía no? Si no le conoces, escucha su llamado. Te está llamando por tu nombre y te está diciendo: ven. Te quiere sacar de este mundo de pecado para llevarte al reino de la luz. Te quiere llevar al reino donde hay paz, donde hay gozo, donde hay santidad. Y Él está llamando por tu nombre. Ahora tienes que escuchar su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre. ¿Y sus ovejas qué hacen? Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, va delante de ellas. Las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. ¿Conoces la voz de tu pastor? ¿Conoces la voz del buen pastor que es Jesucristo? ¿O no le conoces? Hermanos, cuando hablamos de conocer al buen pastor, muchos de nosotros podríamos decir: yo sí conozco quién es mi buen pastor, y ese es Jesús. El hermano Jorge en la mañana en el primer turno, y creo que en este también, en un tiempo de la alabanza, en un momento, él dijo: ¿conocemos realmente a Dios? Algunos ni siquiera sabemos cuáles son los atributos de Dios, dijo en el primer turno. Y tal vez tiene razón, ¿no? Tal vez, o no lo conocemos por nombre como atributos, pero sí sabemos qué cualidades tiene nuestro Dios, ¿no? Yo sé que todos ustedes en esta tarde saben que nuestro buen pastor, Jesucristo, es Dios mismo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Lo conocemos, ¿verdad? Como Dios. Pero de repente solamente llega hasta una comprensión mental. Lo conozco en teoría, pero en la práctica no lo conozco. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesucristo es omnisciente, que lo sabe todo. Yo sé que Jesucristo es omnipresente porque está en todas partes. Pero actúa en mi vida cotidiana como si no estuviera a mi lado. Y entonces cuando estoy aquí en el templo, en las cuatro paredes, entonces tengo una conducta, porque sé que la presencia de Dios está aquí. Pero cuando salgo y estoy en el parque, me olvido de que el Señor está conmigo. Me olvido de que Él es omnipresente y está sentadito en la barca junto conmigo. Y está caminando de mi lado. Y cuando miro la televisión o las redes sociales, me olvido de que está sentado justamente conmigo mirando la misma película. Se dan cuenta que en teoría podemos saber de que Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios nos llena de su gracia y etcétera. Pero en la práctica nos olvidamos. Y cuando dicen: mis ovejas me conocen, Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y me siguen. Ese seguir significa, ilustrativamente, el pastor va adelante y las ovejas van por detrás, siguiendo sus pasos, siguiendo a donde va el pastor, van las ovejas. Y lo que en la práctica significa es que vamos obedeciendo al pastor, imitando al pastor, aprendiendo del pastor para ser como el pastor. Eso es lo que significa conocer a Jesús, conocer a nuestro buen pastor. Y entonces, ¿cómo va tu carácter? ¿Estás imitando a Cristo? ¿Ya eres una mujer mansa, un varón manso? Cuando alguien te insulta, ¿tú callas? ¿Enmudeces? No, hermano, todavía me falta. Y de hecho, a todos nos falta a todos. Pero no podemos escudarnos tras ese cliché de decir: uy, es que soy débil, soy carne, hermano, por eso no puedo. Y yo soy carne, hermano, no puedo. No podemos escudarnos tras eso. Más bien tendríamos que darnos cuenta, si escuchamos
escuchamos la voz del pastor y nosotros le estamos siguiendo, quiere decir que no estamos, si bien es cierto, no hemos alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, porque nadie lo hemos alcanzado y no lo vamos a alcanzar mientras estamos en esta tierra, pero al menos nos esforzamos por seguir sus huellas, seguir sus pasos, caminar en pos de Él, en obediencia a Él, porque Él dio su vida por nosotros. Y si Él dio su vida por nosotros, lo mínimo que podemos hacer entonces es seguirle. Si Él ha dicho yo te amo y di mi vida por ti, lo mínimo que puedo hacer es imitarlo a Él. Y el liderazgo de la iglesia y todo creyente estamos llamados a seguir a Jesús, a imitar a Cristo hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y aunque no lo vamos a lograr en esta vida y todos lo sabemos, pero tenemos que procurar. Tenemos que procurar. ¿Por qué? Porque eso hacen las ovejas. Así que si tú eres oveja, estás haciendo eso. Pero si no estás haciendo eso, cuidado, porque de repente no eres oveja del Señor. De repente no eres oveja del Señor. Ahora, el Señor, en el versículo 15, lo leemos otra vez, versículo 14 y también versículo 15. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora fíjense en el versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Cómo debe ser la relación de conocimiento que debe tener el pastor con sus ovejas y las ovejas hacia el pastor? Esta primera frase del versículo 15, así como, significa una comparación que lleva a una equivalencia, ¿verdad? Así como hemos visto otras frases como ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Lo que significa que debemos amar a los demás de la misma forma como nos amamos a nosotros mismos, de manera semejante a como nos amamos a nosotros mismos. Y aquí también la palabra dice que el buen pastor conoce sus ovejas, así como el Padre conoce al Hijo. Pero las ovejas también conocen a su pastor, así como el Hijo conoce al Padre. Y ese es el objetivo, hermanos. El objetivo es que las ovejas conozcan a Jesús, a su buen pastor, como Jesús conoce al Padre. En esa relación tan íntima, ¿de qué manera conoce el Padre al Hijo y el Hijo al Padre? Hermanos, ¿hay alguna parte de Jesús que el Padre no conozca? ¿Hay alguna parte del Padre que el Hijo no conozca? No. ¿Por qué? Porque es más. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno solo. Somos uno. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Así que somos uno. A ese extremo se nos llama a conocer a nuestro buen pastor. Entonces te pregunto, ¿cómo vas conociendo a Jesús? ¿Ya llegas más o menos al 100% de Jesús, del conocimiento todavía? O a lo mejor estamos en un 1%, en un 2%, en un 50%. No podríamos hablar de porcentajes de repente, pero cada uno en nuestra conciencia nos dice cuánto conocemos a Jesús. Y conocerlo no solamente en comprensión mental, sino en obediencia, en la práctica. Porque ahora miremos a Jesús. Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Y luego en otra parte Jesús dijo: las palabras que yo digo no son mías, sino son las palabras que el Padre me envió a decir. ¿Se dan cuenta que Jesús no hablaba palabras que no había dicho su Padre? Y cuando estuvo en el Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, ese sometimiento, esa sujeción del Hijo al Padre, es la sujeción que deberíamos aspirar de oveja a buen pastor. Solamente así podremos decir: yo soy su oveja y conozco a mi buen pastor.
Conozco porque le estoy obedeciendo así como Él obedeció al Padre. Yo pongo a mi vida, dice Jesús, porque este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Padre dijo, el mandato es que tú mueras en la cruz por las ovejas. Y Él obedeció, que ya es el extremo máximo. Pero ahora, hermanos, nosotros también estamos llamados a conocer a Jesús de esa manera. Y debemos esforzarnos por conocer a Jesús cada día más, por obedecerle cada día más. Nuestra primera preocupación debe ser hoy día, ¿en qué voy a obedecer a mi buen pastor? Voy a escuchar la voz de mi buen pastor primero. ¿Dónde la oigo? En la Biblia. Oigo la voz de mi pastor y luego, ¿qué hago? Obedezco. ¿De qué manera voy a obedecer el día de hoy a mi buen pastor? A mi buen pastor. Hermanos, el buen pastor su vida da por las ovejas. A él no le importa la lana de las ovejas, a él no le importa nuestro dinero, a él no le importa cuánto de ofrenda diste hoy en la bolsa. Si diste con alegría y sencillez de corazón y lo diste y tu conciencia está bien, excelente. Pero a él no le importa si diste 100, 1000, lo que sea, un sol. No le importa. Porque él no es el asalariado, porque él pone su vida por sus ovejas. ¿Cómo podríamos decirle nosotros al Señor Jesús? Quiera Dios que nunca nos haya pasado a nosotros o nos pase algo así. Que cuando nos venga una enfermedad, nosotros oremos al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cómo dices que me amas, Señor, y no me curas de este mal? ¿Cómo dices que me amas, Señor, si no tengo trabajo? ¿Cómo dices que me amas, Señor, si no me das el trabajo que yo quiero, la chica que yo quiero, o el varón que yo quiero? ¿Cómo, Señor, me dices que me amas si no me haces ese favor que te estoy pidiendo tanto? ¿Qué nos contestaría el Señor? No me conoces. No me conoces. No me conoces. Dices que eres mi oveja, pero no me conoces, porque si me conocieras entenderías que yo te amo tanto y me importas tanto porque eres mi propiedad, que hasta mi vida di por ti. Y en medio de tu enfermedad, no quiero sanarte porque tengo otros propósitos contigo, pero estoy contigo para darte la fuerza para soportar ese mal, porque tú me vas a hacer un testimonio para otra cosa, para otras personas, para otra gente, para otras ovejas. Y no te di esa mujer de esposa, o no te di ese varón de esposo, porque iba a ser terrible para ti y no me hubieras podido servir de esa manera. No me conoces. Porque si me conocieras, ni siquiera tendrías cara de levantar la cara o la voz de decirme y reclamarme algo, sino más bien estarías derramando lágrimas de agradecimiento, porque entenderías que mi amor es tan grande por ti. Ahora, nos quedan unos minutos más para mirar el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son las ovejas del otro redil? Bueno, cuando Jesús está hablando que Él es el buen pastor, Él está diciendo, no se olviden que se está dirigiendo a los fariseos y a los sacerdotes de ese tiempo por referencia al pueblo de Israel. Él ha dado su vida por las ovejas del pueblo de Israel, por ese redil del pueblo de Israel. Pero también dice, tengo ovejas de otro redil. Esos somos nosotros, que no somos israelitas por linaje, pero que también ha puesto su vida por nosotros. Y al poner su vida por nosotros, somos un solo rebaño. Ahora ya no hay judío, no hay gentil, no hay peruano, ni chileno, ni norteamericano, ni asiático. En Dios, en Cristo, en nuestro buen pastor,
Somos un solo rebaño y Él es nuestro buen pastor. Todos somos sus ovejas y Él es nuestro buen pastor. Él hizo un solo rebaño de todo pueblo, lengua y nación para su propia adoración. Para su propia adoración. Finalmente, hermanos, quisiera que me acompañen en una lectura en Ezequiel capítulo 34, donde leímos la semana pasada también. Ezequiel 34. La semana pasada leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 10, pero hoy vamos a leer a partir del versículo 11. Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel 34, versículo 11. ¿Sí lo tenemos? Acuérdense que el párrafo anterior hablaba de los malos pastores, ¿verdad? Y el Señor los está confrontando diciéndole que no hicieron bien su tarea, ¿verdad? Y por lo tanto los condenan. Pero ahora el versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Otra vez la lectura. Porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho? Jehová el Señor. ¿Y qué ha dicho? He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Y quién es el buen pastor? Jesús. ¿Y quién es el que ha dicho yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré? Jehová, el Señor, ¿verdad? Lo que implica que Jesús tenía mucha razón cuando dijo: el Padre y yo somos uno, porque el Padre está diciendo: yo mismo iré a buscar a mis ovejas, yo mismo. ¿Y se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es mi pastor? Jehová. Pero luego, ¿quién es mi buen pastor? Jesús. Entonces, ¿Jesús es Jehová? Sí, porque es un solo Dios. Es un solo Dios. Es un solo Dios. Pero en la eternidad, el Padre dijo que Jesús, que Dios mismo en la persona del Hijo, tenía que venir a pagar por nuestros pecados. Así que hay un solo Dios, pero tres personas: el Padre, el Hijo que vino a sacrificarse en nuestro lugar, y el Espíritu Santo que ahora es nuestro guía. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los montes altos de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Saltamos al versículo 22, hermanos, de ahí de Ezequiel. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor. Y levantaré sobre ellas un pastor. Primero dice: yo mismo vendré, y luego dice: levantaré un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Y yo, Jehová, seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Ahora, tal vez alguien pueda decir: claro, pero hermano, el buen pastor entonces es David. No, ¿por qué? Porque ¿saben una cosa? Ezequiel escribe esto estando en el cautiverio, y David para eso ya era cientos de años que había muerto. Entonces no se estaba refiriendo a David mismo, sino más bien a alguien como David, al hijo de David. ¿Y a quién se le conoce como el hijo de David? A Jesús. Jesús es el pastor establecido para cuidar y apacentar las ovejas. Y en Apocalipsis 7:17, fíjense hermanos, Apocalipsis 7:17. Juan en su visión, ¿qué ve?
porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará. ¿Y quién es el Cordero que está en medio del trono? Jesús. Jesús. Así que Él es el buen pastor. Cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, de manera concreta, cuando viene Jesús, Jesús pastorea sus ovejas. Y Él ahora es nuestro buen pastor y nos llevará en verdes pastos, donde nos hará reposar conforme a su voluntad. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar y terminamos con esta reunión. Amado Dios y Padre eterno, hoy nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia para pedir perdón por nuestra ignorancia. Porque cuando nos analizamos, Señor, a veces vemos que no te conocemos realmente. Y necesitamos conocerte más y más, hasta llegar a ese conocimiento que tú, oh Señor Jesús, tienes del Padre. Así también que nosotros te conozcamos a ti y que tengamos una relación tan íntima de obediencia, de sujeción, con gozo y alegría, bendito Dios, al saber que te importamos porque somos tu propiedad, porque somos tus ovejas. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por recordarnos otra vez tu gran amor y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes con todos.